Buenas noches. Era Maquiavelo quien decía que el fin justifica los medios y hoy queremos reflexionar sobre si eso es así. En los últimos meses hemos visto en las calles de todo el país tensísimas manifestaciones, protestas populares como las del barrio de Gamonal que terminaron en una auténtica batalla campal, pero también protestas laborales como la de la flota de cerco en Galicia. Los marineros gallegos salieron desesperados a las calles pidiendo que se les aumentasen las cuotas. Decían que no podían más. La tensión de sus protestas subió tanto que terminaron en graves disturbios. Pocas semanas después conseguían un principio de acuerdo. La realidad de todo esto es que los marineros gallegos llevaban meses y meses buscando una solución, pero que la situación no se desbloqueó hasta que mostraron su fuerza en las calles. La pregunta es inevitable: ¿es imprescindible la violencia para conseguir un objetivo? Hoy, en Informe en V, días de furia. Hace tan solo una semana de esta batalla campal, la marcha por la dignidad del 22M acabó en graves altercados, tras una multitudinaria manifestación de cientos de miles de personas demandando pan, vivienda y trabajo. Un grupo de radicales se enfrentan a los antidisturbios, escaparates reventados, pedradas a la policía, cargas contra los alborotadores. El balance final es escalofriante: 100 heridos, 67 de ellos policías. Inmediatamente después, cruce de acusaciones. Los agentes de la UIP acusaban a sus mandos de abandono. Quedó un subgrupo de UIP aislado y rodeado por cerca de 1000 manifestantes violentos. Entonces se produjo una llamada de auxilio por el equipo y el equipo se quedó mudo. Estaban los máximos responsables de seguridad ciudadana en la calle, estaba el comisario general de seguridad ciudadana, estaba el jefe de UIP. En ningún momento dijeron que había que ayudar a los compañeros. Del otro lado, los manifestantes. Desde la policía y la delegación del gobierno en Madrid se aseguró que una escisión de resistencia galega había liderado los disturbios callejeros. Lucha en la calle y de nuevo contradicciones. Somos a resistencia galega, que di a señora Cifuentes. Digo esto no sentido irónico porque os despropósitos desta señora e todos aqueles corífenos que lle acompañan non ten precedente. Las cargas no las iniciamos los que estábamos en la manifestación y poco tendrá que demandarnos a nosotros de eso, porque las cargas empezaron por 3 personas no identificadas. Que todo isto non é máis que un intento de ocultar o enorme éxito da manifestación. E non estamos dispostas e dispostos que a nosa loita e a loita social do pobo sexa criminalizada gratuitamente. No hay que viajar a la capital para encontrar imágenes semejantes. En Galicia esta ha sido la más reciente. Los marineros de la flota del cerco protagonizaban el 11 de marzo una violenta protesta demandando una cuota que les permitiera salir a faenar. Intentaron entrar en el Parlamento y ahí empezó la carga policial. Batalla campal con piedras y pelotas de goma. Barricadas en las calles de Compostela. Humo y fuego mezclado con una lluvia de palos. El enfrentamiento se saldó con decenas de heridos y 3 antidisturbios de baja. La policía se prestó a colaborar con los manifestantes y fue delante de la manifestación. Surge el problema cuando abajo en el Parlamento alguien intenta acceder a las instalaciones parlamentarias y ahí, ante la prohibición, ante el escudo protector de la policía, es cuando empiezan los altercados. Los altercados no ocurren arriba, ocurren ya abajo. Y uno de los manifestantes llegó a decir, y yo creo que eso hasta le honra, llegó a decir que la única forma de ser escuchados es montar bulla. Esta gente ya no tiene que llevarle de comer a casa. Y con las cuotas que nos han dado, se acabó todo. Esta gente se muere de hambre. Y antes de morirse de hambre, vamos a morir matando, Levamos 3 meses con boas palabras, non nos escoitan, nos dan malas contestacións, nos chaman vándalos, nos chaman de todo. Mira, con boas palabras non se vai a ningún lado. Pois estiveron aí sentados a negociar. Se vou dicir que se riron de nós. Se riron completamente de nós. A xente, neste momento, non lle ten medo a morte. A xente vai se armar porque se está armando. Si eso se asume por su parte, nosotros también asumimos que en esas manifestaciones
vaya a haber violencia, pero tienen que asumir que la van a ejercer y que van a ser víctimas también de una violencia legítima por parte de los propios funcionarios policiales, que son los que tienen la potestad de ejercer la violencia en un Estado democrático y de derecho. Ellos resultarán heridos, nosotros también, y que cada palo aguante su vela. Hoy, apenas 3 semanas después, los cerqueros gallegos han vuelto al mar. En su negociación con la consellera do Mar, Rosa Quintana, consiguieron una nueva distribución de las cuotas, poniendo fin a sus protestas. El uso de la violencia consiguió visualizar públicamente sus demandas. Se se fai un pouco máis de forza, pois escoitanche un pouco máis. A violencia, vamos a ver ali, por exemplo, sempre hai quen se pasa un pelín, por qué? Os chavales, a xente levaba 5 e 6 horas ali fora. Se non che escoitan, se estás pedindo unhas cousas xustas, porque este reparto era totalmente injusto. Se estás pedindo unhas cousas xustas, que se arruinaba a flota, Nós chegamos a un momento que se vía que a flota non iba a ser capaz de sobrevivir a isto, e foi cando tuvemos que botarnos un pouco á calle, pero non que sean violentos os mariñeiros, non que sea nada. ¿Se toman más en serio los gobernantes a los violentos? Un experto en Derecho, Roberto Blanco Valdés, y otro en Ciencias Políticas, Miguel Anxo Bastos Boubeta, difieren a la hora de valorar la violencia como método de negociación. Los logros son fruto de acuerdos, o sea, los logros vienen, diríamos, favorecidos en algunas ocasiones, indiscutiblemente por la violencia, pero el logro final es un acuerdo en el que se sientan los sindicatos, es el fruto de un acuerdo en el que se sientan los sindicatos y la administración, y eso es perfectamente legítimo, ¿no? No, legítimos non son absolutamente ilegítimos, pero son logros. A propia esencia da política é un xogo de forzas, e gana o máis forte, o máis organizado, o máis poderoso. E uns teñen as armas, digamos, dos recursos de capacidade de soborno, digamos, non soborno de dar dinheiro, sino de soborno de boas relacións económicas ou de boas influencias ou de acceso directo aos poderosos, notarios, registradores, este tipo de xente, xa teñen acceso moitas veces directo ao poder, non necesitan facer algaradas nin cosas por estilo, pero outros colectivos, digamos, vense máis impotentes ou usan as armas que teñen. El que haya una manifestación violenta es un problema que tiene una mayor o menor importancia, pero si todos los manifestantes se manifestasen con el grado de violencia que se produce en ocasiones, sería imposible resolver los conflictos. Pero hai como unha especie de factor de gradación, é dicir, aquelas persoas que están dispostas a luitar máis en serio son aquelas que se toman máis en serio tamén. O uso da violencia tamén implica unha maior determinación, un maior interés por parte daquelas persoas en cada resultado. Por eso intuyo que os políticos é que lle fan caso. Demostra tamén que estas persoas van en serio, que están dispostas a asumir costes por acabar o resultado. En cambio, os outros colectivos, digamos, máis pacíficos, digamos que se entende por parte do político que non están dispostos a asumir coste ningún ou casi ningún por ese tipo de demandas. Es verdad que la violencia en algunos casos sirve para desatascar los conflictos, sirve para que la administración ceda ante un conflicto, pero yo creo que esto genera siempre malos precedentes y que el precedente no debe ser el de que la violencia sirve para resolver los problemas, sino que la violencia no es el mejor consejero o el mejor instrumento para resolver los problemas. El artículo 104 de la Constitución define el papel de las fuerzas de seguridad del Estado. En una manifestación son ellos, los antidisturbios, los encargados de mantener el orden, siempre bajo la dependencia del gobierno. Son el arma del poder político, y eso es precisamente lo que convierte sus operativos en un infierno. El antidisturbios actúa siempre bajo órdenes. Eso es el delegado del gobierno, de turno, de la ciudad que estés. Nosotros aguantamos, comunicamos lo que hay, lo que está pasando, y eso más o menos tendrá imágenes y la información que les llega, y él es el que da la orden de cargar o no cargar. Ahí aguantamos todo lo que haga falta. Salvo que sea una agresión flagrante, directa, que entonces no necesita órdenes. Si a ti te agreden directamente, no vas a estar esperando que el mando político, el mando policial diga que tienes que intervenir porque, entre otras cuestiones, tienes que autodefenderse. Es evidente que hay daños colaterales en esas cuestiones, es evidente que puede haberlos. Las cargas esas, pues mira, dices, bueno, podrían ser un poco más fuertes, pero no, normalmente son bastante light, somos muy tranquilos, estamos preparados para eso y nunca perdemos los nervios. La gente normal no coges a ninguna, siempre coges a los mismos. Las imágenes que se ven siempre, ya ves que a muchos se está dando en las piernas, así en la espalda, pero nada más, que no se da en otro sitio. Es que somos los malos de la película, siempre somos los malos. Es posible que haya alguien que en medio de la refriega, tanto por un lado como por el otro, no siempre resultan heridas
personas no ajenos a la manifestación, pero que no son los violentos por parte de la policía, también por parte de los propios manifestantes. Aquí hay una cuestión muy fácil. La policía no elige cuándo tiene que intervenir. Si alguien decide políticamente que se deje la calle para los alborotadores y no mandan a la policía al alboroto, la policía no interviene. Pero si la policía va allí, para algo está. Movilizaciones como las del colectivo Indignados o las marchas rodea al Congreso, o en Galicia las de los trabajadores del naval y el metal, han dejado durísimas imágenes. Golpes, pedradas, porrazos. En Burgos, los vecinos del barrio de Gamonal vencieron al ayuntamiento evitando la reurbanización de una avenida tomando las calles. Cuando el diálogo entre dos bandos se enroca, la violencia no es el último recurso. Se convierte en una vía más para conseguir un objetivo. Cuando alguien tiene hambre, cuando a alguien se le mueren los hijos por falta de asistencia sanitaria, cuando no tiene derecho a las mínimas condiciones de salud, bueno, pues la violencia parece que es el último recurso, fruto de la desesperación, de la impotencia, de sentir que no tienes otra alternativa y que ya te da igual perder tu vida a cambio de conseguir un objetivo, ¿no? La desesperación yo creo que es lo que empuja al ejercicio de la violencia, al margen de la falta de educación, de falta de democracia. La violencia puede contribuir, sin duda alguna, es triste decirlo, pero es así, puede contribuir a mover las posiciones de los negociadores. Pero hay ocasiones en que sencillamente las posiciones de los negociadores no se pueden mover porque no hay manera de moverlas, porque no hay para dónde ir, ¿no? Y por tanto empeñarse en conseguirlo a través de la violencia es un mal camino. É unha astucia, además non é unha ciencia, isto é un arte, ten que ver en que medida pode eso degenerar ou copiarse ou non. O caso do Gamonal, por exemplo, era inmediatamente copiado por todos os colectivos de toda España. E chegou un momento que o goberno, digamos, cedeu para desactivar o asunto. Non sei que quedará isto despois, pero desde logo precedente xa está sentado. La vía para ser oídos existe siempre, ¿no? Porque otra cuestión distinta es que los que son oídos consigan lo que quieren. Claro, esto, porque hay ocasiones en que sencillamente no se puede conseguir lo que se pide. Normalmente ese tipo de demandas tamén teñen uns ciclos e empezan todos moi, sobre todo, xa teño visto moito, non? Pero empezan con moita forza. Se o político é capaz de aguantar a presión, despois o propio movimento se divide, non está disposto a asumir os costes, porque os costes moitas veces son moi grandes, pues pasar moito tempo sin cobrar, ou levar multas, ou pasar uns días arrestado, unha cosa por estilo, moita gente non está disposto, todo o propio movimento empeza a fermentarse entre el e se disolve. El empleo de la fuerza por parte de quien legítimamente la emplea, el gobierno local, el gobierno autonómico, el gobierno nacional, que es garantizar la paz pública, garantizar el normal desarrollo de la vida ciudadana, la emplee de manera proporcional. El principio de proporcionalidad es un principio muy importante, porque la, no proporcionalidad en el empleo de la violencia suele generar más violencia, en un mecanismo de acción-reacción. El ataque terrorista es la forma más extrema de violencia, y el del 11S, inició una nueva era a nivel internacional. Las guerras entre Occidente y Oriente han ido dejando paso a revoluciones civiles. Ya no son los ejércitos de las primeras potencias mundiales los que acaban con regímenes autoritarios. Han sido los propios ciudadanos egipcios, libios o tunecinos los que han cambiado sus gobiernos. Protestas en las que la democracia llegó también con dosis de violencia. Los ciudadanos son los que deberían de poder cambiar a los gobiernos y debería de poder hacerse en un marco democrático. Pero cuando no existe un marco democrático y se vive una situación de dictadura militar con ausencia total de todo tipo de derechos civiles y sociales, pues al ciudadano solo le queda el recurso de salir a la calle a protestar, ¿no? Yo creo que es paradigmático y ejemplar que los egipcios, los tunecinos, salieron a la calle y bastante pacíficamente, aunque evidentemente hubo choques, roces y enfrentamientos puntuales, lograron que los líderes abandonaran el poder, pero hay que tener en cuenta que en los casos, por ejemplo, de Túnez y Egipto, tanto Mubarak como Ben Ali eran octogenarios, o sea que físicamente tampoco tenían ganas de seguir y estaban enfermos. Pero si lo comparamos con los levantamientos, por ejemplo, de Libia o en Siria, vemos que no ha habido levantamiento. O sea, la gente salió a la calle de manera pacífica, pero los gobiernos, los que detentaban el poder, se negaron a ceder el poder. Ahora son los venezolanos los que están en las calles. Las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro se suceden en Caracas.
y los ucranianos se encuentran divididos entre la anexión o no a la Unión Europea. El pulso de la población ucraniana, que salió a la calle en Kiev y se enrocó y aguantó, a pesar de las inclemencias del tiempo y de las cargas policiales, tuvo un efecto, ¿no?, contundente. Yanukovych se marchó. En cambio vemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que el país está absolutamente dividido y que la población que es opositora al régimen chavista, que sale continuamente, se manifiesta de manera pacífica y no consigue el objetivo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos? Las circunstancias sociales, evidentemente la crisis económica que vivía Ucrania y el hecho de que Kiev esté situada en la zona ucraniana, de mayoría ucraniana, un 70-80% de la población, frente a un presidente Yanukovych que es de origen ruso y que hasta hace prácticamente 20 años no hablaba el ucraniano, solo hablaba ruso. Es diferente la situación de Venezuela, donde hay una población que tiene muchísimos beneficios sociales por parte del gobierno y que sabe que si cae el gobierno chavista no van a tener opciones. Maquiavelo decía aquello de que el fin justifica los medios, pero ¿dónde está el límite? ¿Todo se puede conseguir con violencia? Cuando se llega a esa situación en la que no hay margen de negociación, yo creo que la responsabilidad de los líderes de las protestas es la de no utilizar, de no ceder a la tentación de llegar a la violencia, porque la violencia a veces, no hay que olvidarlo, a veces decimos la violencia contribuye al desatasco de un conflicto, la violencia contribuye a veces a eso y la violencia ha contribuido muchas veces a derrotas estrepitosas de los que protestan, ¿no?, que quedan absolutamente destrozados tras un periodo de violencia que los deslegitima socialmente. Nunca es deseable ni necesario que muera nadie, ¿no?, pero en ocasiones solo el ejercicio de la fuerza bruta de la violencia pues permite lograr cambios importantes que de otra manera no se lograrían. Es decir, la nobleza vivía fantásticamente bien, sometiendo al pueblo a unas situaciones de hambruna y vasallaje horroroso, apoyado pues un estamento clerical con muchísimos privilegios y claro, la mayoría oprimida al final, como no podía dialogar, pues no le quedó otra que salir y enfrentarse a los que lo oprimían, ¿no? Pero hay que llegar al límite de morir o matar por una causa. En términos generales no está justificada el asesinato político nunca, el asesinato civil nunca. ¿Se pueden morir? Bueno, yo entiendo que haya personas que estén dispuestas a morir por una causa. Sobre todo se usan eventos como os Xogos Olímpicos ou de atención mundial para facer algún tipo de elementos de estilo, ¿no? Tamén se usa ese tipo de eventos e normalmente acostumbra a chamar atención sobre o tema. O suicida tamén, suicida pola causa. Me resulta más comprensible la persona que por razones de convicción profunda decide ofrecer su vida, que la persona que por razones de convicción profunda decide quitarse la otra, ¿no? Es uno de los momentos más dramáticos de Los lunes al sol, la película que Fernando León de Aranoa rodó en Vigo y que narra la desesperación y el fracaso de varios trabajadores del naval en paro tras la reconversión de los 80. En esta escena el personaje de Santa, interpretado por Javier Bardem, encuentra muerto en su casa a su compañero Amador tras haberse suicidado. Por desgracia, esto ocurrió realmente. También el alcoholismo y los divorcios, reflejados en este drama social, se convirtieron en el excesivo coste que muchos trabajadores tuvieron que pagar durante los duros años de lucha y conflicto que el sector naval sufrió en Vigo. El motivo, el cierre del astillero Ascón en 1978. Un calvario que se prolongó durante 6 años y que vivieron en primera persona Carlos Pazo y Manolo Puxeiros. Nós queríamos que era unha injusticia e empezou unha loita tremenda, fratecida, de unha loita donde todos os, como mínimo 3 días a semana, nos estábamos aquí en esta zona do náutico concentrados e daqui pois o noso perinaje todos os días pois ven a Facenda, ven a Xunta, ven ao Concello, ven ao Goberno Civil, o sea, daqui salían todas manifestación durante años y años. Mi esposa y yo trabajamos en Ascón y teníamos 3 hijos pequeños, no nos quedaba otra. Es decir, nosotros sabíamos que si queríamos conseguir algo era mediante la presión, no la presión vandálica, porque realmente sí, alguna manifestación por las calles, pero fuera de menos. Nosotros sabíamos que donde había que presionar, donde había que molestar, eran los organismos oficiales, que eran los que tenían que darnos una solución. Y eso a la final nos dio la razón.
Ascón, hoy Rodman, fue uno de los más importantes astilleros de la ría de Vigo. En los 70 y 80 llegó a dar de comer a cerca de 2000 trabajadores, cuya desesperación provocó uno de los episodios más tensos y conflictivos de la historia social de la ciudad. Cualquier iniciativa en la lucha era válida para evitar el fatal desenlace. Chegou un momento que dixer a burrada máis grande era aceptada. O sea, fixemos tantas, ou facíamos algo que fora chamativo e non ia. A prova é que infinidad de veces salimos incluso en primeira página do país. Manifestaciones multitudinarias, bloqueos de la línea férrea, cortes y barricadas en carreteras, entierros simulados, conflictos con la policía, encadenamientos en centros oficiales, encierros, reparto de pasquines, recogida de firmas. Acciones y protestas de estos obreros que llegaron a formar parte del día a día de la ciudad. Fomos a pé hasta Pontevedra, fixemos en Madrid, nos encadenamos no Ministerio, fomos a Madrid unhas cuantas veces, a Santiago, estuvemos encerrados na Catedral de Santiago, o sea, infinidad. O único que nos faltou foi coller un avión. Nos quedamos toda a noche durmiendo en la Catedral de Santiago, algún compañero incluso dormía dentro de los confesionarios, y al acabar la acción, allá a media mañana, entonces los responsables y algunos más nos dedicamos a barrer la catedral completamente. Y os puedo decir que casi no se cogió ninguna basura, por supuesto ninguna colilla. O sea, el respeto de 1500 personas dentro de la catedral fue realmente extraordinario. El tren fue en varias ocasiones protagonista de sus protestas más encarnizadas, barricadas en las vías, detenciones de trenes e incluso alguna amenaza de bomba. Hizo una llamada telefónica de que de aquella había que meter 5 pesetas en una cabina y dijeron, señores, llamaron a Santiago, señores, esto a la altura de Ríos están los de Ascón manifestándose y hay una amenaza de bomba. Lógicamente el tren que venía paró de una forma muy precipitada. Y luego se comentaba la famosa anécdota que decía, ¿os dais cuenta por 5 pesetas cómo se para un tren? O tren de Irún, de Rías Baixas, unha vez, pois impedimos que salir. Pero eran actos para chamar a atención, para salir nos medios, e que ou salían nos medios ou estabas morto. Los principales objetivos de sus protestas eran los organismos oficiales. Los asaltos al concello de Vigo, con Manuel Soto como alcalde, eran continuos. Pero sus destinos en ocasiones eran de mayor envergadura. Llegaron a encadenarse en la puerta del ministro de Industria o encerrarse en Hacienda. O de Facenda foi un acto fuerte. Estuvemos 3 días, día e noite ali en Facenda, non entraba nada na Facenda, o sea, cortamos totalmente a actividade da Facenda. O gobernador, eu me recordo que me dixo que o que estaba facendo, que era un dos responsables que era moi grave o que estábamos facendo, e dixo que me parecía moi ben, que asumía a responsabilidade que tiña, pero que estaba clara que nos darí no marchamos unha solución. La tensión de estos encierros y encadenamientos no era nada comparado con el peligro y la violencia de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones, incluso llegando a poner en peligro a terceros. Carlos recuerda uno de los episodios más duros. Posiblemente donde haya pasado más miedo fue una vez que fuimos al gobierno militar de Pontevedra. Hubo una carga terrorífica donde la gente esto caía por las escaleras, botes de humo. Me acuerdo que había un autobús de niños muy cerquita en la plaza de Pontevedra y una bomba entró dentro del autobús. La gente muy asustada y los compañeros mismos rompieron los cristales del autobús para entrar dentro, para que los niños respiraran, y sacaron a todos. Otro de los momentos que este extrabajador vivió con más tensión fue el famoso secuestro del catamarán. Hay que reconocer que el catamarán era propiedad de Ascón. Entonces nosotros en el fondo también considerábamos que era nuestro. Entonces, bueno, allá 1000 personas subimos al catamarán, empezamos a recorrer la ría y después de dar unas cuantas vueltas vemos que por la bocana de la ría al final viene una patrullera a una velocidad terrorífica. Y entonces, claro, empieza a cundir el pánico, porque además, una vez que se aproximaba, hacían como que embestía y tal, y aquello fue realmente terrorífico. En la persecución, los trabajadores lanzaban lo que encontraban desde el barco. Entonces, el comandante ordenó a su subalterno desenfundar la ametralladora. Los secuestradores, algunos de ellos encapuchados, instaron al patrón del catamarán a cambiar el rumbo hacia el muelle de Meira, propiedad de Ascón, para desembarcar y mezclarse con la multitud que esperaba en puerto. 2 guardias civiles acabaron en el mar y hubo 2 detenidos, vecinos de Meira, que nada tuvieron que ver con el secuestro. Fue una cosa extraordinaria por su experiencia, pero terriblemente
no peligrosa, pero sí, causó mucho pánico. Yo tengo que decir que fui el segundo en saltar del catamarán. O sea, ¿por qué? Porque estaba acojonado. También hubo muchos cuerpo a cuerpo, donde reconocen que existía cierta violencia recíproca, pero nunca premeditada. Pedras, cando era navío do tren, se a policía cargaba non o defendíamos, está claro, e máis navío cae, o morrullo son pedras. Pero ahora de traer os tornillos do asteleiro, che digo que non, As bolas de aceiro, en Madrid, na Castellana, nunha concentración do sector naval de toda España, sí que había esas bolas, pero nos vir aquí ao náutico, a esta zona emblemática polas súas loitas e as súas manifestacións e as súas concentracións e asambleas, jamás un traballador truxo do asteleiro ou da casa tornillos e nada. O que si había que, se ti te topabas que a policía cargaba e había unhas mesas ou uns contenedores ou algo, evidentemente, porque sí, porque nun momento como este tratas de defenderte, entón coquetes na man. Y después de un camino largo, duro, espinoso y en algunos casos dramático, sus acciones obtuvieron recompensa. Recolocamos o 100% de todos os traballadores das COM. Eso, delite, Primeiro iso, que a nosa reivindicación e que a nosa terquedad. Manolo y Carlos pasean por el lugar al que siempre acudían para maquinar tantas y tantas batallas, muchas de ellas no exentas de violencia, aunque dejan claro que esta nunca fue intencionada. Yo soy partidario de siempre reivindicar sin violencia, sin violencia. La violencia la experiencia que yo tengo se daba cuando comenzaban a repartir los contrarios, o sea, la policía. Las imágenes de aquellos años son irrepetibles, y eso que el sector naval ha pasado en los últimos tiempos por su peor momento. Parece que ese especial carácter reivindicativo que mostraban en aquella época los ahora más veteranos no ha sido heredado. O problema é que os traballadores están asustados. Eu creo que o traballador non quere se reivindicar porque ten medo que o despiden. O sea, está hipotecado, ten hipotecada a súa palabra e a súa voz. La juventud, como no tiene horizontes, no tiene porvenir, no tiene horizontes, o le quedan dos soluciones, o marcharse, como están haciendo, y si no, pues aguantar a ver si le cae algo, aunque sea con los sueldos que actualmente, que son sueldos de miseria, ¿no? E isto pode dar consigo unha bomba de reloxería. Hai que darse conta de que un día pode explotar. Non é normal que hai os miles de parados que hai, aquí isto tira todo tan tranquilo. Ha vivido por y para el sector naval, pero de los 20.000 empleados directos de principios de los años 80, hoy apenas queda una cuarta parte. Las últimas 4 décadas han sido una constante pelea por los puestos de trabajo. Emilio y Esteban son dos de las caras de la lucha obrera. En los 70 negociaron el convenio corriendo delante de los grises. En los 80 sufrieron la primera reconversión. Y hace una década vieron cómo se abocaba el naval ferrolano al desastre, vetando la construcción civil de barcos. Fuimos capaces de paralizar cuando la UCD lo quiso imponer. ¿Por qué? Porque en Ferrol se dieron unas movilizaciones, claro, participaba el PSOE, participaba la UGT, y fueron unas movilizaciones muy numerosas, que fue capaz todo ese proceso de paralizar aquella reconversión. Desgraciadamente, gana Felipe González las elecciones en el año 82 y en el 84 retoma el tema de reconversión, y en donde sí ya ahí se impone en nuestra empresa el cierre a la construcción civil. La defensa del sector naval ya desde principios de los años 80 nos llevó a hacer muchísimas movilizaciones, tanto en un astillero como en el otro. El objetivo era defender los puestos de trabajo y defender el sector naval, que en definitiva era la única industria que había en la comarca capaz de generar empleo y riqueza. Continuamos la pelea, pues aún estamos en ella. Para mantenerse a flote hay que movilizarse. El año pasado miles de personas salieron a la calle demandando carga de trabajo para unos astilleros que estuvieron entre los más importantes del mundo. Nuestros protagonistas huyen de odiosas comparaciones. Las protestas nunca fueron violentas, pero sí tuvieron una premeditada dosis de espectáculo. También somos conscientes de que había que compaginar lo que es la movilización de masas con alguna movilización espectacular. De cuando en cuando programábamos movilizaciones que sabíamos que iba de alguna manera a provocar la actuación de la policía, pero que iba a tener una repercusión en los medios de comunicación de Galicia, estatales. Nosotros salíamos de los astilleros y salíamos
sin ninguna arma, no teníamos ninguna arma. Optábamos por asumirlo nosotros en el cuerpo a cuerpo. Más allá de las carreras y los palos que te daban, el resto yo no recuerdo en Ferrol que haya habido batallas campales como se están viendo en otros sitios. Alguna quema de neumáticos, algún corte de una calle o de una vía, sí. No solo han liderado las manifestaciones, se han llevado porrazos y han visto cómo actuaban los antidisturbios. Al igual que los trabajadores tenían su estrategia, la policía también. El enfrentamiento nunca es igual ni con las mismas armas. A ellos les toca disparar las pelotas de goma, los botes de humo, las porras, y a nosotros siempre nos tocó correr. Y el que más corría, pues si tenía suerte, no llevaba los porrazos. Nunca han estado en peligro ante una manifestación, yo creo que nunca. Sin embargo, los que se manifiestan sí que están en peligro por ejercer un derecho. Yo que he vivido muchas manifestaciones, he visto cómo se nos provocaba por parte de la policía para que de alguna manera respondiésemos. Y eso lo hemos vivido así, de un metro. Se puede pasar uno, que puede romper un escaparate, puede romper... Bueno, pues yo creo que la policía tendría que cogerlo y en consecuencia actuar con él, ¿no? No pues, desarrollar esas cargas que van a deshacer la manifestación y a zurrarle a mujeres, a niños, a quien cojan por delante, ¿no? Porque el interés es deshacer la manifestación. Que cada 10 de marzo se celebre el Día de la Clase Obrera Gallega no es casualidad. Se debe a un terrible suceso que Emilio no puede olvidar. 2 compañeros del antiguo Astano, Amador Rey y Daniel Niebla, fueron víctimas de la Policía Armada en 1972. Fallecieron dos personas y aquello sí que fue un mal recuerdo por los fallecimientos y la cantidad de heridos que hubo. Para Esteban, la llegada de la democracia no supuso un cambio radical en las movilizaciones. Sus recuerdos son imborrables. Siempre hay 2 bandos, ciudadanos y gobierno. Trabajadores versus poder político y, al final, manifestantes contra policías. Después de ir andando toda la mañana hasta Puentedeume, al llegar a Puentedeume, por el hecho de querer cortar un tiempo reducido, porque tampoco nos queríamos prolongar mucho, allí en el puente de Puentedeume un poco el tráfico, hubo una actuación que nunca la entendimos, ¿no? Brutal, exagerada, desproporcionada, no estaba justificada bajo ningún concepto. Y de hecho, esa actuación tan brutal consiguió que lógicamente los trabajadores pues también respondiesen, en donde hubo personas que no tenían nada que ver con los trabajadores de Astano agredidos. El sector naval, el de la pesca, el de la sanidad, el judicial, los afectados por las preferentes, son muchos los colectivos en Galicia con motivos para salir a la calle, y prueba de ello es ese segundo puesto en el ranking nacional que los gallegos ocuparon en el año 2012 en número de protestas y manifestaciones, solo por detrás de Andalucía. Y eso a pesar de ser la 5ª comunidad española por población. En total, se produjeron 5.335 movilizaciones, cifras a las que también viene contribuyendo el movimiento estudiantil. Cando eu tiña 12 anos, víamos unha concentración no Marco, porque só se facían concentracións, non se facían movilizacións, éramos 200 e dicíamos que era un gran triunfo. Hoxe vemos 200 nunha manifestación e rímonos. E que realmente medrou a conciencia do estudantado respecto dos seus problemas a puntos inimaginables. Conciencia en la que caben varias rebeliones, pero cuyo actual caballo de batalla es la reforma educativa impulsada por el ministro Wert, que cada vez gana más detractores. Pero estas protestas no solo han aumentado de forma cuantitativa. La indignación empieza a desembocar en violencia, que también viene dada por parte de menores. Algunos se preguntan si es puro vandalismo o realmente pretenden defender sus ideas. Ese tipo de comentarios, ¿no? O de pensamentos creo que surden a raíz de cómo se presenta ese tipo de loitas nos medios de comunicación, ¿no?
que se trata de criminalizar o estudantado, cando realmente non é así. Dudo moito que alguén decida perder un día da súa vida lanzando pedras contra un cristal, quero dicir, eso, e aparte tampouco é un método de loita, é unha expresión de raiva, de impotencia, que a xente percibe que están fartos de sair á rúa cada 2x3, están fartos de ser reprimidos, de ser multados, están fartos de soportar a educación que padecemos, porque non a disfrutamos, senón que a padecemos. Claro, pois iso desemboca en que a xente se vai queimando, non pasa só no estudantado, senón que pasa cada vez máis en diferentes sectores. O recrudecemento das movilizacións ben dado por circunstancias externas, igual de necesidade de non ver solucións en ningún lado, buscar quizáis que o mundo se entere de que realmente hai un problema. E o problema non é pequeno. Tanto Pedro como Diego siempre han estado ligados al movimiento estudiantil y su presencia en las movilizaciones es habitual. También estuvieron en las más recientes que se organizaron en Vigo contra la LOMCE, en las que se produjeron altercados y daños materiales y que se saldaron con varios detenidos y heridos. La primera fue el pasado 20 de noviembre y la segunda 3 meses después. Apareceron de repente cargas as que cada estudante individualmente contestou como puido. Algúns correron, a maioría, outros fixeron unha sentada, porque foi un momento que nunca, en Vigo nunca pasara. E no 20 de febreiro foi unha provocación da policía que sucumbiron os estudantes. Chegar á Xunta e ver encapuchados esperándote, porte diante e ver encapuchados sacar unha porra, é que ou tes medo ou tes raiva. A manifestación transcurriu con normalidade ata chegar ao edificio da Xunta, pois ali foi onde se produciron os altercados que supoño que todos pudemos ver nos xornais e na televisión. Pois que desta volta creo que a estrategia da policía non foi a da anterior, non? Creo que non lles apetecía sacar unha batalla campal o día seguinte na prensa, e foron un pouco máis listos desta volta, e o que fixeron foi agardar a que a xente se dispersase. De feito, na Xunta había un grupo moi reducido de policía que nin sequera era nacional, eran autonómica con material antidisturbios, non? Un pouco creo que tamén para incentivar estes posibles altercados, e a resposta foi, cando a xente se dispersou, pois perseguilos por toda a cidade, co helicóptero que estaba mirando dende arriba, e así se produciron casi, non sei, 70 e pico de identificacións, e claro, é totalmente aleatorio, e as multas que chegaran a raíz deso tamén serán totalmente aleatorias, e eso foi o que eu viví. En el caso de Pedro, y ante los inesperados acontecimientos de la primera protesta, acudió a la segunda manifestación en alerta. Na primeira mantíveme máis a marxe porque a sorpresa foi impresionante. Quizáis na segunda era algo máis esperado, mantíveme cos fotógrafos, coa xente que iba a narrar realmente o que estaba pasando e asegurarme de que se ia a narrar de verdade o que pasaba. Aí estiven diante da policía pedindo explicacións, que tiñan actitudes moi agresivas, non tiña sentido ningún o que estaban facendo, identificar a 75 persoas na rúa e que non tiña ningún sentido. Non cheguei a levar ningún pau, igual pola miña actitude máis calmada ante a situación ou algo así, pero tiven diante a violencia. Durante la protesta de noviembre se denunció la presencia de un grupo de infiltrados que supuestamente fueron los responsables de provocar los incidentes, algo que los estudiantes desmienten. O acontecido nas últimas greves é unha resposta que dá o propio estudantado vigués sen ser orquestado por ninguén nin por nadie. É dicir, é a xente que está farta e que por eso decide coller o adoquín e lanzalo contra o edificio da Xunta. Non hai nin grupos radicais que van a reventar nada, nin hai organizacións que promovan iso, é dicir, é a xente que está farta e a única saída que lle queda pois é iso. Para ellos no es violencia gratuita, sino una respuesta lógica a un ataque. Eu a legítima defensa sempre a justifico, porque é legítima defensa. Eu non vou ser quen a criminalice, creo que deso xa se encarga o goberno e os medios de seguir o xogo. Tamén se encargan de que quen a falla pague, porque nese eido sí, quen a falla paga, noutros non. Cando é o goberno que rouba, o goberno que tortura, a policía mesma a que é condenada por torturas, e o propio goberno é quen o indulta esa xente,
aí non paga nadie, pero non se preocupen que se un rapaz rompe un cristal o paga. E aparte de pagar o rapaz, o pagamos todos por nosos impostos. Además, cuestionan la actuación policial que califican de represiva y desproporcionada. Temos levado golpes, temos recibido multas, bueno, alén dos insultos non diversos, hipiosos, niñatos de mierda, iros a vuestra casa, non? Diferentes cousas que temos que escoitar todos os días, calar, claro, porque o monopolio da violencia o teñen eles. Sí que se sufre a represión, sí que se sufre. Unha manifestación legal, a policía ten que defender, non ten que atacar a manifestación. E se existen cargos que están obligándoos, que o denuncien, que van a ter o noso apoio, e non se van a cargar o corpo de policía porque digan que os de arriba os están obligando. E se realmente o que queren é atacarnos, que den a cara de verdade. Para moitos deles estou convencido de que non están aí para ganar o sueldo, que tamén senón están aí por unha carga ideolóxica que xa ou ben tiñan de antes ou ben a reciben no seu adiestramento. E iso sábese polos comentarios, porque claro, no medio da trifulca se escoita falar entre eles, se escoitas como incluso se increpan entre compañeros, rollo para que o estar matando, non? Esos tipo de comentarios se escoitan. Diego no olvida la extralimitación de la que fue testigo en una manifestación celebrada en Ourense. Un descelebrado con placa, pois chegou a botar a man a arma, claro, ipso facto retiraron dali. O seu sitio seguramente non sexa o corpo de policía, senón un sanatorio mental. Entón, pois ese tipo de xente son as que están nas rúas con pistolas e son os que teñen o monopolio da violencia. Violencia que parece alimentarse de protesta en protesta. Por eso cabe preguntarse ¿hasta dónde? Quero pensar que canta máis xente este implicada na causa e canto máis unidos esteamos todos, pois menos necesario será o emprego da forza ou da violencia, non? Estou seguro de que se mañá saímos todos á rúa, podemos paralizar o goberno, podemos cambiar o país de arriba a baixo sen ter que levantar un pau. Son los vecinos de Sarria, en Lugo. Hace un mes se plantaban, como ven, encadenados a sus árboles para evitar una tala masiva en un plan de obras de encauzamiento del río. El madridista estuvo cortando, la Guardia Civil estuvo identificando, nosotros estuvimos aguantando y el alcalde estuvo alcaldeando, que significa enrocarse en su despacho. Teníamos que estar todos ahí. El martes terminaba un mes de resistencia. Policía y Guardia Civil llegaban a primera hora de la mañana. Solo quedaban en la zona 2 activistas y empezaron a talar. Los vecinos terminaron la jornada llevando sus reclamaciones al ayuntamiento. Indignante, indignante. Non ten nome. Llevamos un mes de movilizaciones tranquilas, pacíficas, intentando dialogar, intentando informar a la gente y ahora nos sorprenden, bueno, pues con una forma de autoridad pues terrible, ¿no? Este conflicto por la tala de árboles es el ejemplo más reciente de movimiento vecinal. Gallegos que no dudan en plantarse por reivindicar lo que creen justo. Pero echemos la vista atrás. La hemeroteca de La Voz de Galicia nos lleva al año 1989. En la localidad pontevedresa de Cangas se vivía una tremenda tensión con su alcalde, el socialista Lois Pena. Su anuncio de subir la contribución a los vecinos fue la gota que colmó el vaso. Los vecinos asaltan el ayuntamiento. Un día de junio de 1989 pues retienen al alcalde y a varios funcionarios en el ayuntamiento durante 20 horas, ni más ni menos, y en aquel momento fue necesaria la intervención de la Guardia Civil para desalojar el ayuntamiento. Los periódicos cerraban la edición del 2 de junio de 1989 sin saber cómo iba a terminar aquel asalto al ayuntamiento. En Cangas había mucha tensión. Los vecinos aseguraban que permanecerían en el edificio el tiempo que hiciese falta. El propio alcalde aseguraba en sus conversaciones telefónicas que abandonar el ayuntamiento sería un suicidio. En el momento en el que la Guardia Civil decide cargar, comienza el caos.
porque los vecinos, cuando se enfrentaron a la Guardia Civil, llegaron a tomar la iglesia incluso, y estuvieron hasta altas horas de la madrugada pues combatiendo con las fuerzas del orden público. Otro capítulo importante fue que volaron con unos explosivos un kiosco de uno de los concejales de Cangas, que también fue otro capítulo reseñable. Irrumpieron 100 guardias civiles en la localidad, tomaron las calles, se enfrentaron a los vecinos, que crearon barricadas y tiraron cócteles molotov, y se produjeron 47 heridos en aquel momento, uno de gravedad porque perdió por un estallido el globo ocular derecho. Esa fue una noche de guerrilla en Cangas, y la tensión continuó aumentando en los siguientes días. La portada de La Voz de Galicia del sábado 3 de junio recoge la enorme manifestación contra el alcalde y sus concejales, que tuvo lugar al día siguiente de la refriega. En Cangas era día de huelga general. La crónica del día refleja cómo los niños jugaban en las calles con pelotas de goma y que las puertas habían quedado agujereadas tras la batalla. El enfrentamiento con Luis Pena fue terrible en Cangas. Él estuvo prácticamente secuestrado en casa durante varios días. De hecho, no podía ir al ayuntamiento a hacer su vida cotidiana normal, laboral. Le llevaban papeles a casa, iba a hurtadillas por las noches al ayuntamiento. Y lo más grave de todo fue que en el entierro de su exmujer, que murió por ingerir una dosis excesiva de barbitúricos, pues se personaron vecinos que estaban en contra del alcalde y le empezaron a insultar, a llamarle asesino. En aquel momento partidarios de Luis Pena se enfrentaron también con estos y se montó un grigay, ¿no? La política intentó poner paz en el conflicto de Cangas con sus vecinos, pero ni por esas. El Partido Socialista quedó marcado en la localidad y todavía a día de hoy su papel es secundario. Luis Pena dimitió un año después, en 1990, y se creó la primera gestora de la democracia española. Hubo una serie de repartos con los concejales que había en aquel momento, pero bueno, la situación se había hecho inaguantable tanto para el alcalde como para sus concejales y optaron por dimitir. Luis Pena tardó mucho en volver a Cangas y de hecho todavía vuelve hoy en día un poco, ha vuelto a ser responsable de la agrupación local, pero ya no con cargo institucional, no siendo concejales ni presentándose en una lista electoral, pero desde entonces tuvo que emigrar y pasó una buena temporada fuera para evitar males mayores. Otra reivindicación en la provincia también supuso el principio del fin de un alcalde. Volvemos a la hemeroteca de La Voz. Allí está señalado a fuego otro conflicto, el de la empacadora de basuras de Guixar, en Vigo. El conflicto surge en el año 1994, cuando se decide la clausura del vertedero de Fondal. Y Vigo se acoge, el Ayuntamiento de Vigo se acoge al plan de residuos de la Xunta. En ese momento, el alcalde Carlos Príncipe, que gobierna en coalición con los nacionalistas, decide que el emplazamiento para una planta de transferencias de basura va a ser el barrio de Guixar, en Teis, ¿no? Y ahí surge una fuerte oposición vecinal que empieza a gestarse y a crear, mediante una comisión de afectados, a recibir cada vez más apoyo en el barrio y empiezan a hacer guardia para evitar que se construya la planta, ¿no? La cosa empieza con improperios a los obreros que iban a empezar la construcción y también persiguiendo a los políticos, en este caso sobre todo al alcalde, como cabeza visible de esa decisión, pero que afectó a todos, ¿no? El entonces alcalde Carlos Príncipe quedó en el punto de mira. La presencia de vecinos era habitual en su día a día. Estaban allí donde fuese. No querían la basura en su barrio. Aquello fue una auténtica batalla campal a finales del 1994 y a comienzos de 1995. Se quemaba todo tipo de mobiliario urbano, se llegaron a secuestrar y a quemar varios autobuses de Vitrasa y se tiraban bolsas de basura constantemente en las sedes de los partidos políticos e incluso en la casa del alcalde y de algunos concejales. Los vecinos se convirtieron en una auténtica fuerza. Estaban dispuestos a llevar su protesta hasta el punto que hiciese falta. El 23 de noviembre de 1994, la policía cargaba contra un grupo de vecinos que intentaban impedir el comienzo de las obras. En mayo de 1995, volvían los incidentes. Se lanzaron cócteles molotov contra los camiones que transportaban la basura. Era algo habitual de madrugada. Pero un suceso supuso un antes y un después en las protestas, en las batallas entre vecinos y fuerzas de seguridad. Y una de aquellas noches, pues hubo un joven de 25 años que perdió, por al explotarle en la mano un artefacto, perdió 3 dedos. En aquel momento se decidió que aquello había que pararlo, que ninguna empacadora debía costar una vida humana y el conflicto se recondujo. Finalmente la empacadora se construyó y Príncipe alegó que con el tiempo se vería que era inocua, que sus efectos no eran los que se estaban diciendo en cuanto a olores y demás. La empacadora se quedó en Teis, pero los vecinos decidieron seguir con sus movilizaciones.
unas protestas con otro estilo que perjudicaron mucho a Carlos Príncipe, aunque él nunca creyó en la gravedad de las consecuencias. El caso es que aquel conflicto se provocó una fuerte reacción vecinal, aquel movimiento se convirtió en una plataforma electoral llamada Siteis, que sacó más de 6.000 votos y que a la postre fue definitiva para que el Partido Popular consiguiese la mayoría y Príncipe se quedase sin la alcaldía. La construcción de otra infraestructura llevó a esta situación a los vecinos de la parroquia pontevedresa de Lourizán. Así terminaron, a golpes con las fuerzas del orden, con una vecina herida y que además fue detenida por haber agredido supuestamente a un policía. Sucedió en el año 2001. El motivo de sus protestas era oponerse al trazado del tren al puerto de Marín y que atravesaba de pleno la plaza de Praceres. En este caso los vecinos no consiguieron su objetivo porque el trazado ferroviario se llevó a cabo, pero sí consiguieron que el Supremo reconociese en 2007 la ilegalidad de los pasos a nivel en la zona de Os Praceres. Otro ejemplo, año 1987. El 5 de diciembre tiene lugar uno de los desastres marítimos más graves de la historia de Galicia. El Casón en Barranca, en Fisterra, con más de 1.000 toneladas de productos químicos. Esa zona de la Costa da Morte era desalojada. Se creó una situación de histeria por el efecto que la carga podía tener en la población. La solución, buscarles otro destino. Los vecinos de Guitiriz recibieron el chivatazo de que los bidones con productos tóxicos viajaban hacia Parga, iban hacia el cuartel. Realmente era unha cadea de despropósitos. A xente ata chegar os bidóns aquí a Guitiriz estiveran contemplando, sobre todo a través da televisión, dos medios de comunicación, como Fisterra pois era desaloxada pola autoridade, como algo que había riscos, entón que viñesen pa aquí a traguernos e soterrárnoslo para sempre, pois non entendíamos aquelo, non? Los vecinos de Guitiriz se organizaron en 3 días de lucha, incluso realizaron una gran marcha. Su fuerza consiguió placar la de las fuerzas del orden. Forzas antidisturbios que viñeron de fora de Galicia, pois un pouco quixeron tamén solucionar o problema con algo de provocación, non? Realmente racharon os cristais dos coches, porque estábamos facendo unha marcha dende Bamonda a Guitiriz pola Nacional Sexta, daquela ainda non había autovía, eso sí, interrumpindo o tránsito, o tráfico, e entón empezaron, xa digo, pois a darlle golpes aos coches, de feito algúns tuveron que ir para o taller, e logo tamén cas famosas e coñecidas pelotas de goma, eles loitaban con unha práctica de estrategia un pouco para esas situacións que nós non tiñamos, gracias a Deus, non estamos acostumbrados a estas situacións límite. En el momento en el que los camiones intentaron entrar en el cuartel de Parga, los vecinos ocuparon la carretera con neumáticos ardiendo y hubo enfrentamientos con la Guardia Civil. As cabeiras que viñan nos bidóns, pois estábanos a decir que aquelo non era bon, mesmo recendo o cheiro dos bidóns, e nós, claro, loitamos para que non quedasen aquí, porque realmente eles viñan as agochadas, viñan a soterralos xa cara a noite, non avisaron a ninguén. El destino de los bidones del Casón fue otro, no menos traumático. El material químico acabó en la costa de Lugo, en Alumina Aluminio. Leváronos de aquí, por desgracia, para Alumina Aluminio, outra desfeita, que non ten sentido, e ali ocurriu o que ocurriu, que pecharon a fábrica, bueno, deixou de funcionar e o comité de empresa foi castigado. Para nós foi o máis triste de todos aqueles días de loita, de resistencia contra algo que era prexudicial. Que ás veces, se non te pos un pouco a fronte dos riscos, dos peligros, pois non fan caso. De feito, onde xamais se sentiu tanta unión nesta vila e neste concello. Los conflictos más tensos son los que mayor repercusión tienen y los que antes se solucionan. En esta época de divorcio total entre políticos y población, parece que se nos ha olvidado de algo tan importante como el diálogo. Menos mal que siempre nos queda la historia para recordárnoslo. Así nos vamos, el próximo fin de semana, un nuevo Informe en V.
what you feel makes part of what they'll feel. It's a shame